Son las 4:05. Vamos a esperar un poquito a que lleguen más personas. Apenas son 12 y su servidor 13. Andamos por la mitad. Son las 4:10, así que vamos a empezar nuestra clase. Buenas tardes. Entonces están presentes Cruz Campos, Palacios Cortés, Góngora Ramírez, González Aquino, Loera Sánchez, Méndez Morales, García Santiago,
Rafael Cristóbal Ortiz Fragoso, Peña López, Tirso Espinosa, Romero Flores, Santander Lechuga, Vergara García. ¿Alguien faltó de mencionarse? Bueno, entonces, si alguno de ustedes sale o se, ¿cómo se dice? Se va la onda o cualquier cosa de esa, entonces, ojalá me recuerde de quiénes son los asistentes para que yo le dé entrada. Si no llegó con oportunidad, pues no le voy a dar entrada. Así que, ténganlo pues presente, ¿no? ¿Qué ando haciendo yo acá? ¿Ando yo en juegos o qué hice? Entonces estamos en seguro de personas. Bien. Entonces estábamos viendo la vez pasada la nota técnica de gastos médicos mayores individual. Como ustedes se habrán dado cuenta, en el inicio que tuvimos la vez pasada, pues no se les va a enseñar cómo se hace una nota técnica, sino que más bien les muestro una nota técnica y en donde ustedes deben de irse dando cuenta, si acaso yo no lo explico, de los diferentes temas que se aplican al realizar el trabajo de una nota técnica. O sea, ya recibimos nosotros teoría de seguros, ya recibimos clases de probabilidad, de estadística matemática, de los actuariales. Entonces, lo que yo trato es de mostrar una nota técnica, porque nos lo pide ¿cómo se dice? Nos lo pide el programa, pero no les voy yo a enseñar, sino les voy a señalar las aplicaciones de los conocimientos que podemos nosotros tomar de este trabajo, que es una nota técnica referencial para los seguros de gastos médicos mayores de vida individual. Así que con eso ya les recuerdo que voy a aumentarle el tamaño, ¿no? Para que se vea, caso contrario, de que pues hay un índice donde van a intervenir todos y cada uno de los puntos que se mencionan en la CUS, en la Circular Única de Seguros y de Fianzas, en el capítulo correspondiente a notas técnicas. Aquí pues ven ustedes que va a ver las características generales, las exclusiones de la póliza, los canales de distribución, cómo se calcula una tarifa, por qué es importante las regiones. Bueno, en las regiones podemos encontrar que hacen abuso de uso, abusan del uso de la póliza de gastos médicos mayores y otras no, otras son normales o su siniestralidad es menor. Entonces, a mayor riesgo, mayor prima, a menor riesgo, menos prima. Entonces hay que hacerles ese reconocimiento. También se habla de la cobertura en el extranjero, sobre la suma asegurada base y cómo pueden incrementarse y qué factores se van a utilizar para ello. Lo mismo, digamos, hay varios deducibles, entonces aquí van a presentar algunas de las formas
que se pueden utilizar para el deducible. A lo mejor ustedes lo hacen de diferente forma. Está bien, ¿no? El coaseguro, hay un coaseguro base y después nos van a dar los diferentes factores. Y después dice metodología para el cálculo de las reservas de riesgos en curso y habla de los anexos. Yo en la web no he encontrado los anexos donde nos hablan, que es la parte importante, la parte matemática, en donde visualmente podemos conocer en los aspectos matemáticos que tengan relación con la morbilidad, con la siniestralidad mayor o menor de las regiones, de los diferentes usos y de la suma, de los diferentes montos de la suma asegurada y de los deducibles. Si alguien lo pudiera encontrar, como ya algunos ya se acuerdan que en las tablas de accidentes yo mencionaba que no había y sí había. No vaya a suceder que ustedes sí tienen la habilidad de conseguir los anexos y pues yo como no lo sé, yo ya me metí y de acuerdo con mis conocimientos, ya busqué anexos, ya busqué que lo pudiera yo encontrar para incorporarlo y que los tengan ustedes, pero ya saben, si alguien me puede ayudar, se lo agradecería mucho, porque lo que tengo se los voy a mostrar, pero los anexos no los tengo. Así que si me ayudan, se los agradezco, ¿no? Entonces, tenemos aquí que es una base de datos que se logró conjuntar con la experiencia de estas 29 empresas, ¿no? En la vida real, pues no la podemos tener así con mucha facilidad, ni estar seguros de tenerlos a una fecha determinada. Tenemos el CESA, es el Sistema Estadístico del Sector Asegurador. En algún momento que queramos hacerlo nosotros personalmente, pues ya sabemos dónde podemos encontrar la información, que es el Sistema Estadístico del Sector Asegurador. Pero las más de las veces, ustedes van a tener que tomar o formar la base de datos de su propia empresa y trabajar con los datos de su empresa. Los problemas, pues son los problemas que tenemos todos los actuarios, que a lo mejor no es suficiente, que a lo mejor tenemos que conseguir información o buscar entre las compañías que son de nuestro mismo tamaño, o sea, las compañías pares, de que si podemos intercambiar información para trabajar, pero muchas veces una suspicacia tonta de las direcciones de ventas es de que, oye, no le vayas a compartir la información a tal compañía, y entonces nos ponen a parir cuates. O sea, parir cuates es un proceso de lanzar el producto que es el parto. Y nosotros estamos pariendo intelectualmente, pues, la necesidad de un producto de gastos médicos y no necesariamente tenemos toda la información a la mano. Entonces, que sepan ustedes que pueden encontrar toda esta información de todas estas compañías y más dentro del sistema estadístico del sector asegurador,
relacionado con accidentes y enfermedad. Es una aclaración que no mencioné la vez pasada. Entonces, las bases de datos es un verdadero problema y hay que aprender. El objetivo, pues, fue sacar, ¿no?, una nueva nota técnica, un nuevo producto, que participaran todas las aseguradoras y tratar de que, en última instancia, que quieren sacar una nota técnica para que se incremente el número de personas que cuenten con un seguro de gastos médicos mayor. Características generales, ya las vimos la vez pasada, que es lo que generalmente buscamos nosotros cuando vamos a tomar un seguro de gastos médicos. Es común dentro del seguro de gastos médicos que haya periodos de espera. Lástima que no tengo aquí cómo señalarle. Hay que poner periodos de espera para determinadas enfermedades. Generalmente tienen que ver con los bebés recién nacidos, porque recién nacidos están en un peligro inminente de perecer. Entonces hay gastos de terapia intensiva, como dice aquí, ¿no? El embarazo, el embarazo molar, la fiebre puerperal, la placenta previa, la placenta creta, la eclampsia o toxicosis gravídica, que son muchos gastos elevados y de terapia intensiva, y por lo tanto se les ponen periodos de espera. Entonces, ustedes ya con la práctica, cuando estén en el campo del seguro y trabajen en una área específica de gastos médicos, pues se van a dar cuenta ya muy tardíamente de lo que yo les estoy explicando. Y habrá médicos de la compañía que les puedan explicar, ¿no?, pues todos estos nombres médicos que yo sé que ocasionan gastos médicos elevados, pero explicarles cómo y cuáles, pues no lo tengo, ¿no? Entonces, cualquier complicación de embarazo, parto y puerperio no mencionada, ¿no?, van a quedar, y que no cumpla con el periodo de espera, no quedará cubierta. Entonces, ya después vienen todavía más aclaraciones. Lo que es obvio, todo lo que sea deportes peligrosos como box, alpinismo, paracaidismo, tauromaquia, artes marciales, espeleología, o sea, no van a estar cubiertas porque son propios de la cobertura de gastos médicos. Después ya nos muestran la cláusula adicional de emergencia. Cuando tú te vas de viaje, tienes tu suma asegurada en México, y acuérdense que las coberturas, todos los seguros por ley de seguros son territoriales. Nada más funcionan en la República Mexicana. Te vas de paseo, perfecto, toma una cláusula de emergencia y entonces te dan una suma asegurada de $50,000, como lo diseñaron ellos, ¿no? Estoy hablando del diseño. Ya en la actualidad, ustedes llegarán a su propia compañía y verán, pues, cuáles son las condiciones, las coberturas, las exclusiones, y si manejan una cláusula adicional en el extranjero. Pero muchas veces ellos quieren aprovechar esa idea que
que los médicos en Estados Unidos y que los hospitales en Estados Unidos son mejores que los mexicanos y dicen, pues yo no quiero una cláusula adicional de emergencia, yo quiero, ¿no? Una cobertura en el extranjero. No como aquí, emergencia en el extranjero. No, yo voy tranquilo, yo sé que estoy con mi seguro, ya me curé aquí quizá de cáncer, pero todavía me queda la suma asegurada, sigo enfermo y quiero tratarme en el extranjero. Ah, pues entonces dice, voy a comprar no una cobertura de emergencia, sino una cobertura normal en el extranjero. Y entonces te dicen, perfecto, en lugar de tener de suma asegurada $50,000, puedes llegar hasta una suma asegurada, ay, no puedo aquí pintar esto, ¿no? Del doble de la contratada o como máximo $250,000. La de emergencia son 50,000 y pueden llegar hasta 5 veces esa suma asegurada. Obvio, cambian los deducibles, cambia el coaseguro, cambian la tabla de honorarios quirúrgicos. Es obvio, ¿no? Pero que ustedes sepan cómo pueden ustedes construir o presentar o planear la estructura de una nota técnica. Exclusiones. Ya vimos que las broncas principales están en enfermedades preexistentes, en las cosas psiquiátricas, psicológicas, psíquicas, porque entra mucho la voluntad, ¿no? del individuo. Después, los partos prematuros, alcoholismo o drogas, la cuestión plástica, todo eso que son el pan de cada día cuando estás en un departamento de siniestro. Calvicie, obesidad, reducción de peso, lentes de contacto, lentes intraoculares, aparatos auditivos, son como 40, ¿me explico? 38, 39, 40, ¿no? Hasta ahí, ya creo que lo habíamos visto la vez pasada y le puse que fue una introducción que acabo de repetir, ¿no? Y que estoy repitiendo. Canales de distribución, pues lo quieren hacer a través de agentes, pero agentes hay personas físicas, personas morales. Los corredores, los brokers son agentes, personas morales, pero son agentes. No quiere decir agente persona física. Es importante que recuerden esto. Y después empezamos con el cálculo de la tarifa. Ustedes ya recibieron cálculo actuarial, ya conocen que en el caso particular del seguro de vida, nosotros utilizamos como herramienta principal la tabla de mortalidad, pero ya en accidentes, enfermedades, en daños, pues la regla general, y más en gastos médicos, la regla general es frecuencia por severidad. Entonces tenemos que encontrar nosotros aquí, en este caso particular, primero la frecuencia, y para encontrar la frecuencia utilizan varios años, que es encontrar los expuestos, ¿no? El número de asegurados en vigor para encontrar la frecuencia, ¿no? Aquí están los expuestos. Primero encuentran los expuestos al riesgo y después los siniestros. Entonces van a dividir los siniestros, el número de siniestros, entre
los expuestos al riesgo nos da la frecuencia. Y la severidad y la frecuencia nos va a decir cuál fue ese porcentaje. Después hacen un ajuste y ya nos dan estas distribución de morbilidad en porcentaje. Es una frecuencia. Después van a los montos. ¿Qué cosa es qué? Frecuencia por severidad. Aquí van a encontrar la severidad, le meten la inflación y entonces ya el monto de la siniestralidad entre el número de siniestros, no van a encontrar la frecuencia por la severidad. Monto es severidad y el número de morbilidad es frecuencia. Entonces, frecuencia por severidad. Y ya después hacen una bueno, aquí la ponen ya por edades, pero aquí hay un recargo de la prima neta, que es esta, frecuencia por severidad, ya le hacen el recargo que se llama recargo sobre prima bruta. Entonces la fórmula la conocen esta desde el seguro de vida, desde el actuarial más sencillito que ustedes conocen. Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo es la aplicación de lo que nosotros conocemos y te dan el detalle de esos gastos. Ya con eso, entonces ya tenemos aquí de un lado la prima neta de tarifa, que es frecuencia por severidad, y acá ya tenemos agregado los recargos sobre prima bruta. ¿Y cuáles fueron esos recargos? Pues primero fue la administración, los gastos administrativos, la comisión, la utilidad si quieren, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya tenemos ya la presentación. Aquí dice que la tabla, el tabulador de honorarios quirúrgicos, ellos decidieron tomar como máximo 30 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal. Ya hay ahora un salario general, ¿no? Creo que hay un salario general, o por mucha que fuera diferente, pues hay el general en la República Mexicana, y si acaso, no me recuerdo, el salario mínimo general en la frontera, pero creo que es ya general, ¿no? Pero si hay los dos, pues tomen los dos, ¿no? Adicionalmente, ya que ustedes tienen eso, les dicen desde la nota técnica, y así se lo deben avisar a la autoridad, que la intención de ustedes es usar esas tarifas que ustedes han calculado, pero que periódicamente van a estar al pendiente de que si esas primas son suficientes. Si no son suficientes, basados en los índices publicados, ¿no?, por el Banco de México para servicios médicos, así como la siniestralidad del sector asegurador o la experiencia propia de la compañía, ustedes van a modificarlas. Entonces, que sepa la autoridad para que no a cada momento tengan ustedes que estar haciéndolo. Ya le avisaron a la autoridad, ¿no?, que las podrán ajustar. Ya la autoridad les dirá, perfecto, te doy derecho, pero me tienes que avisar. Ni modo, así puede ser la autoridad, de que quiere que de cada modificación que tú hagas, así sea.
Hasta ahí habíamos llegado la vez pasada. Ahora vamos a hablar de las regiones. Entonces, por aquí nos dan una tabla en donde nos muestran cómo hay descuentos, factores de descuentos que se aplican a la tarifa a cobrar. Hay descuentos desde el 40%, ¿no? Después hay del 15, del 20, del 30 y del 40%. ¿En qué regiones? Por ejemplo, el Distrito Federal y zona metropolitana. Y vean cómo va por municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán, Ecatepec, Coacalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Los Reyes, Nuevo León, ¿no? Y Nuevo León, nada de descuento. Esa es la prima. ¿Por qué razón? Hay abusos. Entonces, en ese conglomerado, hay que tenerlo pues presente. Después, en Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas. Y entonces yo diría, ¿y todos estos municipios de dónde son? Son del Estado de México. Entonces aquí debieron de haber puesto Estado de México, excepto los municipios tales y tales que están acá arriba. Pero eso es lo que debemos de entender, ¿no? Ahí se les da un descuento del 15%. Después viene Chihuahua, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Yucatán, 20% de descuento. Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, el 30% de descuento. Y finalmente, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, Veracruz, 40%. O sea, todo esto va a venir de la estadística y van a encontrar como si hicieran notas técnicas locales. Voy a tomar la experiencia de estos estados y hago lo que hicimos hace rato, mi frecuencia y mi severidad. Y con eso voy siguiendo el proceso. No es así de al dedo, ¿no? Tú tienes que, para hacer esto, hay que trabajar. Y para eso te sirve tu base de datos que los puedes separar por estado y ver el comportamiento que están. ¿Dónde está la mayor siniestralidad? En los grandes núcleos poblacionales. Y tenemos Monterrey, Estado de México, perdón, yo le llamaría Monterrey y ¿cómo se llama? La Ciudad de México y el alrededor. La zona metropolitana. La zona metropolitana, ¿no? Ampliada un poco, que es donde está la mayor cantidad. Yo me recuerdo cuando pues sí, era niño, eran 20 millones de mexicanos y yo ya oía en el radio y si me acuerdo, pues ya tendría yo 11, 12 años, ¿no? Eran 20 millones de mexicanos, ahora la zona metropolitana ya tiene todos esos, porque la población mexicana ronda los 130 millones de habitantes. Vean ustedes cómo se mueve pues la población, la demografía. De ahí la importancia y nosotros tenemos que conocerla por arriba y por abajo y por donde se pueda, ¿no? Bien. Entonces ya hablamos de frecuencia, severidad, que es el principio básico. Ya hablamos de la prima neta, de la prima bruta,
de la tabla de honorarios quirúrgicos, que aquí la pusieron como máximo 30 veces. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vimos ahorita lo de las regiones y viene ya ajustes sobre la cobertura en el extranjero, que tenemos la de emergencia y tenemos la de y la de cobertura en el extranjero normal. En esta nota técnica no se está realizando el cálculo del factor para la cobertura en el extranjero, derivado de que, y eso es factible, el costo está directamente relacionado con el tipo de contrato de reaseguro que convenga a cada compañía. Eso se puede hacer. ¿Por qué razón? No tenemos experiencia. Y cuando no tienes experiencia propia, empresa estoy hablando, entonces puedes decir, oye, yo voy a ampararme en que mi reasegurador es solvente, está en varias partes del mundo y él me recomienda esta cuota. Te puede dar hasta la nota técnica, pero todo eso lo aprendes trabajando allá afuera. Entonces, que ustedes sepan que hay cosas que no todo es, si no lo hago yo, no está bien hecho, ¿no? Pues te vas a encontrar en que hay cosas que quieres hacer y no las vas a poder hacer. Eso va a ser definitivo, ¿no? Las sumas aseguradas, aquí utilizan la siguiente forma. Si tú vas a querer una determinada suma asegurada límite deseada, pues la vas a tener que multiplicar por el número de siniestros en el rango de la edad X a X más 1. Así es como ellos van a definir el rango de la suma asegurada que vas a utilizar. Y de ahí viene después, ¿no? El siguiente factor. En base a lo anterior, se va a obtener el factor apropiado para incrementar o disminuir la suma asegurada. Entonces, en el numerador va a ir suma asegurada por el número de siniestros en el rango de X y X más 1, y todo va a ser dividido por el total del monto de la siniestralidad. Después hacen un ajuste, aquí está el ajuste que llevan a cabo con las diferentes variables. Por eso es importante si alguien nos ayudara a conseguir esos anexos para encontrar, ahora sí, visualmente, ¿no? La parte matemática. Y entonces dice, para 2 millones de pesos es la unidad. Y ya se va disminuyendo el factor hasta de 500,000 pesos, pues vas a multiplicarla por 0.9558, que es el factor que va a determinar, ¿no? La disminución que van a tener las primas, ¿no? Al aumentar o disminuir la suma asegurada. El deducible, aquí no lo definen así como podemos decir nosotros 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, sino lo van a definir de diferente manera. Van a encontrar el monto de los siniestros en el rango de la X a X más 1 entre el número de siniestros dentro de ese mismo rango. Y entonces el monto pagado descontado el deducible va a ser el monto de la siniestralidad promedio
que hayas encontrado anteriormente mediante el deducible de ese rango por el número de siniestros en el rango de X más 1. Son reglas entendibles de por qué lo hacen de esa manera. Tú lo puedes hacer, lo puedes calcular con la integral que les mostré al principio de la clase, en donde una señorita me ayudó a corregir que era no desde cero, sino desde el deducible. Me ayudó, hizo la modificación y yo le ofrecí que por esa ayuda le iba a conceder algún punto o alguna consideración especial en su examen final. Aprovecho para que si está presente, no se le olvide recordármelo, no sea que se me vaya a olvidar y no cumpla con mi palabra. Entonces, van consiguiendo los diferentes deducibles y el factor correspondiente, ¿no? Son otra forma de hacerlo, salirse de la matemática clásica y en base a la información que tienen, pues no quieren hacer más trabajo y mejor hacerlo nada más a base de divisiones y multiplicación, ¿no? El coaseguro, hay un coaseguro base, el 10%, entonces el factor va a ser 1 menos el coaseguro solicitado entre 1 menos el coaseguro base. ¿Qué porcentaje da? Y entonces aquí tenemos el coaseguro del 5 al 50% con el porcentaje correspondiente. Y viene la parte de las reservas. Para la reserva, dice, se procederá de acuerdo a lo siguiente. La reserva de riesgos en curso será el monto resultante de deducir las primas no devengadas, ¿no? Aquí está, ¿no? La proporción que le corresponda y que esté autorizado, ¿no? Por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Eso ya cambió. Así estuvo aquí. Era lo que conocíamos cuando la reserva estaba ligada a la prima no devengada, no utilizada, no devengada. Eso ya desapareció. Así que yo como ya no existe, aquí en la parte del foro de la materia, le puse un documento que se llama la reserva en los seguros de no vida y de corto plazo, ¿no? Porque ya la prima no devengada ya no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque hay ya siniestros en diferentes ramos y operaciones en donde toda la siniestralidad no cae dentro del mismo año. Y la reserva de prima no devengada tiene relación nada más con 365 días. Entonces, todos aquellos siniestros que caían fuera del año de vigencia, pues no habían considerado las aseguradoras reserva alguna. Quiere decir que habían sacado una utilidad mayor a lo que exigía la realidad. Bien, ahorita lo explico. ¿Dudas sobre las aplicaciones o la presentación que les he hecho para que ustedes conozcan una nota técnica de gastos médicos mayores en donde me he concentrado, me he dedicado
a mostrarles las aplicaciones de aquellos aspectos de probabilidad, estadística, matemática, que pues, son recursos que tenemos, que nos dan y que aquí los ven aplicados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver las funciones de distribución. A partir de solvencia, no sé si ustedes van a poder apreciar estas gráficas, ¿no? Pero pues vamos a hacerlo. Son propias de auditoría actuarial. En auditoría actuarial, pues la principal estudio de la auditoría actuarial es que las compañías sean solventes. Y para tener solvencia, pues no solamente es la reserva, sino que además el margen de solvencia que se debe de tener. O sea, las pérdidas esperadas es la media y las varianzas, ¿no? Son la desviación de las pérdidas no esperadas. Entonces, por eso tiene que hablarse de los siniestros, porque los siniestros precisamente son la contraprestación de la prima. Entonces, aquí les presento este documento donde se ejemplifica la explicación sobre el tema de los nuevos productos y la nota técnica del caso. Esto es auditoría actuarial, por eso la redacción está de esa manera. Nosotros estábamos explicando, viendo, comentando una nota técnica de gastos médicos. Entonces, viene muy al caso esta observación, ¿no? Hace algunos años se tomaba como parte, como la reserva, se tomaba como la parte no devengada de la prima y que servía para hacer frente al pago de los siniestros futuros correspondientes al mismo ejercicio que se evaluaba. Como estábamos en diciembre y se hacía la suposición de que todos emitían, ¿no? ¿Cómo se dice? El 1 de julio, ¿no? Entonces había a diciembre 6 meses en que la prima nos había servido para pagar siniestro, pero lo que sobraba se utilizaba porque era la prima que no se había utilizado, no se había devengado, que es la parte que está de diciembre al 30 de junio. Esa división, esa suposición era la que se hacía. Y entonces, para facilitar el cálculo, se suponía que las reclamaciones se distribuían uniformemente en el año, lo que originaba el uso práctico de utilizar fracciones mensuales, trimestrales, bimestrales o semestrales para medir la prima devengada según el momento en que se hacía la evaluación de la reserva. Vamos a suponer, si la evaluación te tocaba al primer mes, pues nomás habías devengado un mes. Entonces, 1/12 de la prima había servido para pagar esos siniestros. Los siniestros que iban a venir, pues los ibas a cubrir con los 11/12 de la prima que no se habían devengado. Entonces, así era como
se utilizaba la reserva. Por ejemplo, si la evaluación se hacía el 30 de junio, en teoría se suponía que había ocurrido la mitad de las reclamaciones. ¿Por qué el 30 de junio? Del 30 de junio al 31 de diciembre, que es donde se hace, ¿no? El punto del balance, ¿no? Entonces, habían ocurrido la mitad de las reclamaciones. Y con la prima de vengada de 6 meses, en teoría, había habido el dinero suficiente para el pago de tales reclamaciones. Ya otro boleto será si eran mayores o menores, pero estamos hablando ahorita de la reserva. Los 6 meses faltantes, ya habían transcurrido 6 meses, del 1 de enero al 30 de junio, entonces del 30 de junio al 31 de diciembre son los 6 meses faltantes. Entonces era el periodo de tiempo por transcurrir. Y con el dinero de la prima no devengada, no usada de ese periodo, pues con eso se pensaba que iba a servir para pagar los siniestros futuros del lapso de tiempo por transcurrir. Y para ello se constituía la reserva igual a la prima no devengada de esos 6 meses. Era sencillo, era de dedo, era, ¿no? Hasta que ya vino la comisión con primero con solvencia dinámica y después con el requerimiento de capital de solvencia, en donde dijo que con la tecnología alcanzada y el avance técnico actuarial que ya se tiene, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas decidió que se abandonara la metodología anterior. Por eso les dije que lo que estaba en aquella nota técnica ya no funciona, ya se cambió, ya hay otra metodología y se pasará a la aplicación de la estadística aprendida en la carrera, obligando a los técnicos de las aseguradoras a encontrar la distribución de reclamaciones de sus propias carteras de seguro. O sea que cuando estemos trabajando ya tenemos que ver nuestras pólizas, tenemos que ver nuestra cartera, como la manejemos individual y grupo, perdón, no se llama grupo, individual y colectivo. Ya cambió también esa parte. Entonces, la individual, la de colectivo y conocer, empezar con toda esa información a encontrar la distribución de las reclamaciones de sus propias carteras. O sea, es un trabajo de estadística que tienen ustedes que realizar. Las primeras gráficas, bueno, aquí las primeras 3 gráficas tomadas de un artículo que escribía para la Revista Mexicana de Ciberes sobre el tema de solvencia dinámica, sirven para presentar la no linealidad de las reclamaciones. ¿Qué quiere decir? Gráfica de la reserva de prima no devengada, pues es así como tengo yo mi brazo, es una recta del eje de las Y al eje de las X, ¿no? Empieza en cualquier número y termina en 0. Es linealidad, ¿no? Durante un año de ejercicio, es decir, se muestran las distribuciones. Estas gráficas comprueban la no linealidad de las reclamaciones. Es decir, algunas rebasan el periodo de 12 meses
y llegan a irse hasta los 24 meses. Entonces, ese era el error, de que hay operaciones, hay ramos cuya siniestralidad ya se acabó la prima, ya se cerró el balance y todavía siguen cayendo siniestros del año anterior. Y la teoría del seguro es que cada operación sea suficiente al ingreso de primas del año ejercicio de las reclamaciones que están ocurriendo. Por consiguiente, la reserva ya no es una simple proporción lineal de la prima pagada, sino el resultado de un cálculo más exigente y muy particular que va a depender del perfil de la cartera y de la línea o ramo o subramo de los seguros que se estén valuando. Entonces, aquí se muestra en este ejemplo, ¿no? Funciones de distribución de las reclamaciones con datos del mercado mexicano para un seguro de vida y para autos. Entonces, basándonos en la gama, ¿no? Aquí se ve cómo son los diferentes periodos que puede haber. Y aquí tenemos la de autos, ¿no? Que también es usando una gama, curvas que representan el comportamiento de las reclamaciones de autos y de vida. Pero aquí ya están todo el portafolio de una compañía de seguros. Entonces, vean todas estas distribuciones. Aquí hay un azul, vean, aquí hay un azul. Este es el primer año del seguro. Aquí deberían de caer todas, si hubiera normalidad y todo lo demás. Pero vean aquí está el mes 12 y acá está el mes 24. Y hay muchos siniestros que caen en el siguiente año. Entonces, estos siniestros son responsabilidad de este ejercicio y deben de ser tomados en la reserva de este ejercicio y no caer en el siguiente año. Entonces, es una muy buena determinación. Pero aquí, por ejemplo, no sé si lo aprecian, voy a ver si, no, pues no lo voy a perder, pero ustedes lo tienen, ¿no? Pero aquí una línea azul, ¿no? Puede ser el refinanciamiento, ¿no? Esta línea aquí azul clarita, la roja también, pero una roja no muy fuerte, es agrícola y animales, o sea que se pudiera separar cada gráfica dándole algún clic, ¿no? Para que supiéramos cuáles son las que caen, generalmente grupo, vamos a ver grupo, vida grupo y vida colectivo son verde y amarillo, ¿no? Verde, ¿cómo diríamos? Oscuro, verde, oscuro. Aquí está este amarillo, vean, empieza como en el tercer mes o alguna cosa así, viene su siniestralidad y acaba un recorrido un mes, ¿no? Otro es el rojito que no estaba muy intenso, donde está vida grupo es este verde que está aquí, el verde oscuro, vean cómo cae un poquitito, ¿no? Salido, pero esta de crédito que tenemos aquí es este azul claro, cómo se va. ¿Por qué razón? Porque hay que hacer cálculos y andar investigando
quién dejó de pagarte, cuántos te dejó de pagar, y entonces ¿cómo se dice? El siniestro ocurrido y no reportado tiene una mayor periodicidad, ¿no? Entonces, este es el trabajo que se tiene que hacer. ¿Y cómo se conoce eso? Como el valor presente de la siniestralidad por ocurrir. O sea, quieres la reserva aquí en este momento, en la mitad del año, pues tienes que tomar todas las curvas, el valor presente, ¿no? De todas estas curvas, ¿no? Y habrá unas que van a ser hasta de 24 meses de siniestros. Entonces, todo esto es algo diferente. ¿Y por qué se hizo? Porque se estaba buscando la solvencia. O sea, aquí nosotros tenemos un ejercicio donde se mide los resultados que puede tener una empresa, es decir, que caiga en insolvencia. La línea roja son casos de insolvencia. O sea, aquí es 0 y aquí va a haber pérdida de 400 millones y más, ¿me explico? Hay de 100 millones. Entonces aquí tienen, ¿no? Las diferentes áreas para calcular la solvencia o insolvencia de una aseguradora. Y acá ya es el análisis de la probabilidad de insolvencia, de la probabilidad de ruina de una institución. La gráfica esta, y vean cómo son aquí las diferentes operaciones, cómo van cayendo, cómo aquí se van, con el tiempo se van dando, ¿no? Probabilidad de insolvencia, y nos muestra estas gráficas, el margen de solvencia simulado, la siniestralidad simulada, la probabilidad de insuficiencia y la insuficiencia promedio. O sea, es el uso de softwares que te van a ayudar, que ya existen, que están en el mercado, pero también existe para que tú manejes la distribución de tu siniestralidad. Entonces, con esto, pues, espero que les haya hablado de lo que es las primas y lo que es las reservas, como lo marca el programa, primas y reservas de accidentes y enfermedades, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Bien. Entonces hay que tenerlo, pues, presente. Son aplicaciones ya a lo que ustedes, ya conocen, ya comprenden, y ya lo saben mucho mejor que yo, ¿no? Yo soy de un actuario generalista. Cuando yo estudié, nos enseñaban de muchas cosas, pero poquito. Entonces yo sé de muchas cosas, pero un poquito, o sea, una medida, pero profundidad en un tema no la tengo. Mi experiencia fue de dirección, de dirigir con los conocimientos generalistas que en mi época de hace 50, 60 años existían. Con decirles que no había computadoras, no había calculadoras de esas digitales. A las calculadoras sonaban como matracas, traca, 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 era un ruideral cuando nos poníamos a trabajar, ¿no? Era la época de piedra, ¿me explico? Pero ya ustedes, ya la autoridad, pues ya ha empezado a decir que
Ya los actuarios han avanzado, han estudiado, ya tienen mejores técnicas y aquí nada más se los muestro. Es este documento que el que quiera guardarlo, pues lo guarda y el que no lo tira, pero es para que tengan un apunte de lo que son todas las distribuciones, ¿no? Es un resumen conciso de probabilidades, ¿no? De las funciones de distribución, de probabilidad del riesgo. Y aquí están todas. Ahí lo pueden ver cada uno a su gusto. Yo lo paso nada más, no falta ninguna. Ahí van a tener todas las que quieran, las exponenciales. Y entonces en un determinado momento, con que lo vean, ubiquen la distribución, pues ya con eso repasan inmediatamente lo que están ustedes haciendo, ¿no? La Weibull, aquí la tienen. O sea, están por orden alfabético, entonces les es de mucha utilidad, pienso yo, ¿no? Bien, jóvenes, ¿qué otra cosa? Dudas, preguntas. Profe, en su experiencia o en los productos que usted ha visto, ¿cuál es la que más se usa? La distribución. Todas son diferentes. Te ayudas de la gama, generalmente es la más práctica, por eso es la que yo presenté, porque está, bueno, con todas las indicaciones, orientaciones de tipo técnico y que además muchas veces usa la autoridad. Entonces, para no tener broncas, eh, no mi capacidad técnica, sino mi capacidad política, muchas veces es qué quiere la autoridad, cómo quiere la autoridad, y ya no me meto en broncas, porque conozco de problemas de actuarios de compañías muy grandes y no hay empacho en mencionarlas. Por ejemplo, hay actuarios de GNP que quisieron manejar las cosas como ellos lo querían hacer, con toda la técnica, pero la autoridad no lo seguía. Entonces dijo, bueno, pues es su bronca, nada más que voy a requerir el dictamen de un actuario externo donde me justifique cada uno de los pasos que van a seguir, como diciendo, pues si eres terco, papacito, pues es tu voluntad, y que haya, además de ti, un actuario externo independiente que me justifique cada uno de los pasos desde el punto de vista técnico. Y entonces se entorpece la relación política. Entonces lo mejor, como en este artículo de solvencia, pues es mejor en su momento, pues utiliza la gama con los parámetros alfa y beta que más se ajusten, ¿no? Es lo que yo te puedo mencionar, ¿no? Bien, muy bien, gracias. ¿Otra pregunta? Otra cosa muy importante es la falta de información que a veces se encuentran en alguna empresa. No estoy hablando de las 5 grandes. Las 5 grandes pues tienen el volumen, ¿no? Pero cuando eres tú chiquita, yo pues como me tocó parir a Zurich Vida, o sea, fue mi hija, la parí, y teníamos problemas muy grandes porque no teníamos nada de experiencia. Estábamos naciendo de cero. Estábamos creando un producto de seguro de grupo que no existiera en el mercado. ¿Por qué? Porque éramos una pulguita que acababa de nacer para traer agentes y llevarlos al mercado a que encontraran la competencia de las
20, 30, 40 empresas de seguros que venden gastos médicos, pues no íbamos a vender. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a sacar un seguro de grupo que no exista, que no tenga nadie del mercado. Y sacamos un seguro de grupo, ya les he mencionado, así como sacamos el seguro de dread diseases, de graves enfermedades que les mostré, hay otro de seguro de grupo que se llama el seguro de empresas, pero para determinados sectores económicos. Y escogimos, hicimos un estudio de qué empresas son las que tienen dinero, capital extranjero, accionistas con buenos beneficios a sus empleados, y escogimos las industrias de metal mecánica, químico farmacéutico y alimentos y bebidas, y a trabajar. Y salíamos y aunque llegaba agentes de Nacional Provincial, la compañía más grande de seguro de vida en aquel entonces, pues ganábamos nosotros unas mosquitas. Porque habíamos hecho y sacado primas muy diferentes a las primas del seguro de grupo general para el mercado mexicano. O sea, nos enfocamos, en lugar de irnos a todo el mercado mexicano, agarramos ¿no? Tres industrias de los trabajadores y no teníamos competencia. Ya les había hablado de esto, de cómo a veces ustedes tienen que generar. Llegó el momento que cuando yo estaba en Zurich, los accionistas decían, oye, Peña, ¿qué no vas a sacar el seguro, un seguro para que se pueda trabajar? Estamos en eso y estamos en eso hasta que dijeron, te damos 3 meses o te corremos con toda tu equipo. Pues nos pusimos a parir. Me acuerdo, ustedes muchos han de conocer a Miguel Macías, es un actuario hecho, ha salido de aquí, fue alumno mío, fuimos compañeros de trabajo, y le dije, Miguel, pues apúrate porque tenemos 3 meses o nos corren. Y cómo conseguíamos la experiencia, no la teníamos, cómo se mueren los restauranteros, los empleados de restaurantes, cómo se mueren, con qué frecuencia los que trabajan en la industria farmacéutica, no lo sabíamos. Y a buscarle, y a buscarle, y a buscarle, hasta que Miguel dijo, oye, pero qué tarugos hemos sido. ¿Quién tiene toda esa información? El Seguro Social. Vean ustedes cómo cuando tiene una opresión, no encuentra, se ciega. Esos son los cosas tremendas donde aprendes, ¿no? Teniéndolo ahí a la mano, estudiamos seguridad social. En el caso mío, me dieron la materia de seguridad social, teoría, actuarial y legislación. La tenía en mis bigotes y no lo veía, no lo usaba. Entonces ya con eso volamos y sacamos el producto. Y nos fue bien, ¿no? No tuvimos vergüenzas de que salieran nuestros agentes y nos dijeran, no, Zurich, no, hombre, acaba de nacer, esa no sirve. No, pues tiene que jalar, pues como que no sirve. Y ahí vas, poquito a poquito, ¿no? Ya después de ahí de Zurich Vida ya me pidieron que hiciera la segunda empresa que se llamó Zurich Afore, y la hicimos y ahí siguen otras cosas. Pero así es el actuario, tiene que tener, tiene que sacar entre el equipo como sea, pero tienes tú que encontrarle la forma y preguntar. Tú no vas a ser el único que va a saber, tienes que trabajar. Quien me preguntó sobre cuál es la distribución, pues, oye, ¿a ti qué te parece? ¿A ti qué te parece? O hazla tú de esa manera, yo de esta manera, y ahí se va uno aprendiendo. Pero
hay que aprender a hablar, a preguntar, no pensar que porque preguntas se te va a caer el orito. No, yo reconozco, pues, tengo muchos años en seguros, pero pues no puedo retener y saber todo lo que hay. Espero que sí lo sepa, ¿me explico? Pero si hay algo nuevo y se me pasó, pues luego a llenarlo y agarrarlo y vámonos tendidos. Bien. Otra pregunta, jóvenes, aprovechen que se ve el tren. Bien, bueno. Entonces, el seguro de salud. ¿Por qué el seguro de salud? Bueno, porque, déjenme enseñarles aquí esto. ¿Ven ustedes ahí el programa de seguros de personas? ¿Lo aprecian? ¿Alguien que me ayude, por Sí, favor? profe. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Entonces vean cómo aquí seguros para las personas, ya hablamos de todo esto, ¿no? Y hemos hablado de accidentes y enfermedades, pero ahí no está el seguro de salud. En la unidad está seguro de accidentes personales, los seguros, está el seguro de enfermedades, los seguros, está las bases de selección de riesgos, de accidentes personales, enfermedades, están las tablas para el seguro de personas, de mortalidad, invalidez, no están las de salud, concepto de primas y reservas, pero viene ya la seguridad social. A lo mejor creo que quisieron visualizar que se venían los seguros de salud y dijeron, oigan, vamos a comentar algo que tenga que ver con la seguridad social en México y en el mundo, y después, ¿no? Vamos a hablar de aquellas organizaciones, organización de una compañía de seguros y de una administradora de un sistema de seguridad social. Quiero entender que quienes hicieron este programa oyeron que venían los seguros de salud y dijeron, ¿qué cosas son los seguros de salud? Algo así como una administradora de un sistema de seguridad social. Entonces, yo voy a hablar del seguro de salud y ustedes se van a dar cuenta que está tocando, si le entiendo al programa, la última unidad, que es la unidad 8, y que para hablar de esto tendría que comentar antes los principios del seguro social, de cómo nació en el mundo y cómo se encuentra en México, ¿no? Así que, dicho esta plática, me voy a enfocar al seguro de salud, cómo está en la actualidad. Y ya después, si hay tiempo y hay interés de parte de ustedes, comentar algo sobre el seguro social, ¿no? Pero acuérdense lo que les he dicho, la seguridad social son 3 materias diferentes. Un semestre, legislación del seguro social. Otro semestre, actuarial del seguro social. Y otro semestre, teoría, seguridad social, ¿no? Bien, dicho eso,
ahora sí, ya procedo al desarrollo de lo que va a ser nuestro siguiente tema, el seguro de salud. Entonces, tener presente que en la ley de instituciones de seguros y de fianzas existen las operaciones de accidentes que contemplan los temas de accidentes, enfermedades y salud. Así es como está el artículo actual, ¿no? Habla de accidentes, enfermedades y salud. Vamos a checarlo. Aquí, ¿qué hace esto aquí? Vamos a checarlo aquí. Aquí vamos a ponerle CUS interactiva. Aquí en CUS interactiva. Entonces es muy útil porque aquí tenemos la ley de instituciones de seguros. Ya no sabemos que el título segundo habla de las instituciones. La estoy abriendo, no sé si aprecian, aquí está, yo veo una manita, pero como tarda en cargar, ¿no? Andamos buscando aquí en el título segundo las instituciones de seguros. Aquí está el artículo 27, 21, segunda sección. ¿No abrió? Aquí está. Aquí habla. Las autorizaciones para organizarse son vida, accidentes y enfermedades, en donde se habla de accidentes personales, gastos médicos y salud. Salud es lo que todavía no hemos visto y vamos a tratar. Pero así es como tenemos las operaciones de seguros en México: vida, accidentes y enfermedades y daños. Y los ramos de accidentes y enfermedades son accidentes personales, gastos médicos y salud. Bien, entonces ya está aclarado eso, ¿no? Entonces, aquí hago la corrección. Permítame tantito. Denme un chancecito. Entonces, las operaciones de accidentes para... ¿Qué pasó? De accidentes y enfermedades. Ay. Y enfermedades. Accidentes. O sea, tratar de buscar, ¿no? Que esté todo coherente, ¿no? En la ley, las operaciones de accidentes y enfermedades contemplan los temas de accidentes, gastos médicos y salud. O sea, nosotros vamos a entrar a la tercera parte que tiene que ver con los seguros de salud. Bien, vamos a empezar con la parte de legislación, lo que es la ley, ¿no? Entonces,
Déjenme encontrar mis... seguro de personas, acá está. Gastos médicos, salud. Entonces, vamos a manejar documentos. ¿Lo están viendo esto? Sí, pero Ok. Entonces, el seguro de salud y las ICES, las, como le llama la unidad, pero no es así. ¿Se acuerdan que la última unidad nos habla de administradoras de seguridad social? En ese lenguaje muy general, pues nacieron aseguradoras, porque el seguro de salud es un seguro. Entonces, para manejar un seguro tienen que ser aseguradoras. Y entonces nacen las empresas, ¿no? Que se llaman las instituciones de seguros especializadas en salud. Entonces, hay instituciones diferentes. O sea, una de accidentes, una de enfermedades, pues no necesariamente es una ICES. Entonces, el seguro de salud la manejan muy pocas empresas y esas empresas son las especializadas en salud. Vamos, denme un chance a ver si podemos meternos. ¿Cómo le hago aquí para hacer chiquito esto? ¿Qué iba yo a ver? En la Comisión Nacional de Seguros, ¿dónde la veo? Permíteme tantito. Ah, ¿dónde la veo? ¿Dónde la veo? Permítame tantito. Y vamos a buscar la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Aquí la tenemos. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y vamos a ver las empresas. Multimedia, ligas de interés. ¿Qué hacemos? Empresas de seguros. Aquí instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Quiero encontrar las empresas que son ICES. Entonces, debo de encontrar, me metí aquí, instituciones y sociedades, pero aquí está lista de instituciones y voy, aquí está salud. Vean cuáles son las, está AXA, BBA Seguros Salud México, Dentegra Seguros Dentales, General de Salud, Medi Access Seguros de Salud, Odontored Seguros Dentales, Plan Seguro, Qualita Salud,
Seguro Centauro Salud Especializada, Servicios Integrales de Salud Nova y Sofía Salud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 compañías que manejan el seguro de salud. Esta lista de instituciones, pues qué bueno que la vimos ahorita, pero veo que están las que manejan seguros, las que manejan pensiones o rentas vitalicias, las que manejan crédito a la vivienda, las que manejan salud, las que manejan garantía financiera y las que manejan fianzas. O sea, yo le voy a dar nomás un clic, pero la que nos interesaban era salud. Pero si ya les presenté el acceso a la lista de instituciones de la comisión, pues abrirlos nomás para que vean, tan por orden alfabético. Hay seguros y hay varias, hay hasta 6 hojas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque llegan a ser hasta, ¿no? Más de 50. Pensiones, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 empresas en el portal de la Comisión Nacional de Seguros que manejan pensiones. Crédito a la vivienda, son 2. Salud, y ya dijimos que eran ¿cuántas? ¿Cuántas eran? Ya sé, 11. 11. Después, garantía financiera, nada más 1. Y fianzas, aquí tenemos como 15, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, qué bárbaro. Van, hace como 3 años eran 15, y ahorita ya son menos. Bien, entonces nos vamos a referir a estas empresas que están especializadas en salud y encontramos el sitio web de cada uno donde nos dice el domicilio, dónde están los funcionarios. Vamos a cuál les parece bien. ¿Cuál quieren de las que están aquí que no sea la más grande, como pueden ser AXA, BBVA, sino algo chiquito que no conozcamos, ¿no? Vamos a hablar Sofía Salud, es chiquita, pero no nos dice, ¿no? No tiene su hoja de sitio web, no tiene notas de revelación y nada más tiene contacto, ¿no? Es chiquita. ¿Y qué nos dice? Pues el contacto salió 0, ¿no? No nos lo sacó. Entonces vamos a ver, Seguro Centauro tiene su hoja web, ¿no? Planes de seguros, seguro dental, seguro de visión, consultas médicas, gastos funerarios, el directorio médico, directorio de ópticas, dentales centauros, asistencia a los asegurados, donde se pregunta acceso a la red interna. O sea, toda esta información es de utilidad, ¿no? Y la debemos de saber, conocer, la debemos de tener disponible para alguna situación. Después, en lo que es la información, sus estados financieros, cómo está, notas de revelación del dictamen anual, el balance general, estado de flujo de efectivo, el de resultados, o sea, ya están bien supervisadas por la autoridad y nosotros pues lo debemos de conocer. ¿Y qué otra cosa dice? El contacto, pero yo quería a ver si aquí en AXA no tiene contacto, pero yo me acuerdo que te daban la dirección y todo. A lo mejor es aquí en el sitio web.
Debe estar acá más abajo. Algo piqué mal. Algo piqué mal. Aquí en general de seguros. Ay, Saxa. Aquí hay que bajar, esperar a que baje. Pero no están las direcciones, los teléfonos, los ejecutivos. Antes te daban los ejecutivos que estaban en esa empresa, no se pudo abrir. No se pudo abrir, ni el de BBVA, seguros de salud. Aquí está todos los seguros de salud. A lo mejor está pobre esta parte, pero voy a mostrarles en lista de instituciones y vamos a ver seguros, ¿no? En seguros vamos a ver aquí notas de revelación y contacto. Vamos a ver, contacto no lo hay, entonces debe aparecer en su hoja web. AIG Seguros. Andamos haciendo el ridículo. A ver, Allianz es una compañía alemana. Aquí tenemos Allianz, configuración de cookies, aceptar las cookies. Eres cliente, registra tu trámite, servicio para clientes, últimas noticias, portal de agentes, portal de proveedores, portal de colaboradores, ¿no? Leer todo. Entonces, hay más información en los seguros de vida, daños, ¿no? Que en las otras que están chiquitas, ¿no? Aquí tienen nombres de todos, registro, trámite, qué hacer, directorio médico, ¿no? Porque estamos viendo el seguro de salud. Vamos a ver aquí, seguros. AXA Seguros. O sea, tienen la información, pero no como antes, donde estaba el nombre del director general, del actuario, del financiero, sus teléfonos. Había como más información que para nosotros estudiantes era de mucha utilidad. Inclusive yo la recomendaba para buscar chamba, porque como tenía ahí toda la información, pues rápidamente buscaba si había algún conocido, algún actuario que tú conocieras, cuál era su teléfono, cuál era su dirección, quién era el nombre y el teléfono del director de personal o recursos humanos o capital humano, que son nombres que cambian. Entonces servía esta hoja también para ello, ¿no? Pero ni modo, no me está saliendo, ya lo han ido cambiando y pues es otra cosa. Y la parte más científica, más de academia, más de finanzas, más de patrimonio, pues son las notas de revelación. Te van diciendo toda la información financiera, el dictamen del auditor independiente, el balance general, el estado de resultados, el estado de resultados dictaminado, la variación, el anexo, notas a los estados financieros. O sea, aquí ya tienes información de cualquier aseguradora. Todo esto tú lo puedes tener, ¿no? Aquí vamos a ver notas en los estados financieros, flujo de efectivo.
resultados, estado de resultados dictaminado, estado de resultados, aquí balance general dictaminado, es donde sale la firma de quien fue el que autorizó y te dan las cifras para que tú mismo las analices, conozcas la empresa. No necesitas ser empleado o trabajar dentro para que tú lo conozcas. O sea, ahí hay mucha información, qué bueno que lo pudimos ver ahorita, pero que, ¿no? Entonces aquí que conozcan pues esta parte de lo que es, lo que se llama instituciones y sociedades mutualistas, y aquí viene lo que pueden abrir: listado de instituciones, información financiera, estados financieros, información estadística, ¿no? Nosotros le dimos clic en instituciones y nos fuimos al seguro de salud. Y en el seguro de salud, pues ya encontramos, ¿no? Cuáles son esas empresas, y a mí me gustaba mucho conocer porque te daban mucha información. No sé por qué, si ya existía la quitan, pero pues así en esas estamos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Qué horas son? Uy, ya nomás nos quedan 15 minutos. ¿Qué podemos ver en 15 minutos, Diosito? Bueno, pues, no quiero dejarlo a medias. Faltan, ¿qué? 15 minutos. Vamos a terminarlo antes, y de tal forma que el miércoles, que también no me gusta eso de iniciar algo y luego viene el 1 de mayo que no hay clases, que es el próximo lunes. No hay clases, pero ni modo, así nos lo está dando el programa, y a pechugar y a estar pues nosotros al pendiente de estas situaciones, ¿no? Bien, vamos, mencionamos pues, ya terminamos con lo que tiene que ver con primas y reservas de accidentes y enfermedades. Y vamos a empezar con los seguros de salud. Así que, primero Dios, nos vemos el miércoles. ¿Hay alguna pregunta antes de que yo pause o la grabación? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, que Dios me los bendiga, y primero Dios, nos vemos el miércoles. Bye.